Si me lo permitís, os voy a tutear. Sabéis que para mí este sitio es... La Comunidad Vasca es un sitio especial. Vengo todos los años una vez, caigan chuzos o granice, organizamos una carpa, hacemos una comida, porque las personas que colaboran con nosotros aquí son especiales, tienen una pasta especial y este sitio tiene algo que no tienen otros sitios de España. A mí me tiene intrigadísima. No hago más que analizarlo, que estudiarlo y nunca consigo llegar al fondo de la cuestión. Además es paradigmático en la lucha nuestra porque vosotros aquí tenéis una legislación, o existía hasta hace muy poquito, que es la que nosotros proponemos, es la que se implanta en todos los países con más de una lengua oficial y es una legislación basada en la elección de lengua de 3 modelos que fue además avalada por el Tribunal Constitucional en el año 86 y a nosotros nos viene muy bien porque lo utilizamos para esgrimir la legalidad y la constitucionalidad de nuestro modelo. Me parece que se ha cortado. Ahora, me cambio. Además de eso, el adoctrinamiento que se lleva a cabo en la Comunidad Vasca, ¿no se oye aquí? No es el acoplamiento. Que se acoplan. Bueno, el adoctrinamiento que se lleva a cabo aquí es especialmente intenso y además es muy preocupante porque muy poca gente sabe qué ocurre. Hay una obsesión por ocultar lo que está pasando aquí. Un tercer ingrediente que me interesa mucho es la cuestión de la normativización. Es decir, cómo se ha ido fabricando de modo artificial una base léxica, digamos, un batúa, es como se le llama, que realmente significa unificación, pero nosotros ya al oír batúa lo que pensamos es en algo que no es natural, que no obedece a una evolución natural de una lengua. Pues el paradigma es el euskera con QU, como lo escribimos nosotros. Yo me voy a referir al vascuence cuando hable de la lengua anterior al batúa y del euskera con Q, la grafía española, cuando me refiero a la lengua actual. Además, el euskera tuvo influencia en el español. Tiene un pozo que para el español ha sido muy útil porque, por ejemplo, las 5 vocales, la simplificación del sistema vocálico a 5 vocales, al parecer se la debemos al euskera. Y es uno de los motivos por los cuales el español, el castellano, al principio era castellano, se asentó en toda España por esa facilidad de la pronunciación que no tienen las demás lenguas romances de España. Tampoco hay distinción entre vocales abiertas y cerradas. El betacismo, quiere decir que no hay diferencia entre la pronunciación de la B y la V. La pérdida de la F inicial, que todavía conservamos en gallego, por ejemplo, y que aquí se fue aspirando, pasó a una H y a continuación pues dejó de pronunciarse. Y por último, el reajuste de sibilantes, que es algo que todavía está en discusión y que se refiere a un ajuste que se produjo entre 2 tipos de consonantes en la Edad Media y que benefició al español. Ese tipo de reajuste aún no se produjo en el euskera y todavía permanece ahí. Bueno, estos son los dialectos del vascuence, más o menos, porque como podéis ver es muy difícil establecer una frontera entre uno y otro, pero básicamente serían el vizcaíno, el guipuzcoano, el abortano, el suletino, el roncalés ya desaparecido. Tenemos aquí a María Pía, que es del Roncal, y el último hablante pues ya ha desaparecido. Bueno, pues todo esto que existía para gran preocupación de los defensores del vasco, porque veían que, claro, al existir tantas variantes, era muy difícil conservarlo, muy difícil enseñarlo, muy difícil tener una literatura común. Y ante todo lo que se preocuparon era primero por saber cuál era su origen. Y esto es muy importante y tiene mucha influencia en lo que pasó después. La teoría más extendida era la del vasco-iberismo, que consistía en afirmar que en el vasco estaba el ibero, es decir, que el vasco conservaba parte de lo que había sido la lengua íbera. A continuación, el tubalismo, que tuvo mucho éxito también y que todavía hay pozos que quedan por ahí, es una quimera. Es decir, el tubalismo lo que habla es de una lengua que habría venido de Babel, o sea, antes de Babel había una lengua originaria y esa era el euskera, y esa lengua había sido inspirada por Dios y por eso era tan perfecta. Es decir, era una lengua que expresaba la esencia del pensamiento de Dios. Por lo tanto, Dios les había revelado a los vascohablantes
secretos y cuestiones teológicas que ninguna otra persona podía saber. Bueno, pues el tubalismo, la palabra Tubal, se refiere al nieto de Noé, que habría venido a España, sí, el primer habitante de España, y se había establecido en la Comunidad Vasca, más o menos, incluyendo Cantabria. Bien, pues esto que parece, bueno, pues un poco raro, ¿no? Pues es algo que todavía ronda ciertos escritos de intelectuales en la actualidad. El aquitano parece ser, en este momento, que es la teoría que tiene más visos de ser real. Bueno, pues el euskera procedería de Aquitania. Sabéis que cuando los romanos conquistaron la Galia había varias lenguas, varios pueblos, estaban los galos, estaban los belgas y en la zona del Garona estaban los aquitanos. Bueno, pues sí es verdad que estudiando las lápidas e inscripciones en piedra de Aquitania, pues se ve una gran similitud. Hay otros parecidos, pero probablemente se deban simplemente al contacto, a estar en una zona de influencia. Pero lo del aquitano sí es verdad que parece ser que es cierto. Lenguas caucásicas. Bueno, pues habría, antes del indoeuropeo, antes del tercer siglo antes de Cristo, habría habido unas lenguas que estaban en el Cáucaso y el vasco procede de ahí, procede de esa zona, en concreto de Georgia. Es más, no hace mucho, desde el gobierno vasco se quiso impulsar en Europa, bueno, pues hay un hermanamiento entre una ciudad de Georgia y creo que es Bilbao o San Sebastián, es decir, esto se lo han tomado bastante en serio. Hay una estructura muy parecida entre el bereber y el vasco en cuanto a su sintaxis, su morfología. Bueno, claro, es que al final, si te pones a estudiar tanto como se ha estudiado el vasco, pues encuentras similitudes en muchos sitios. Y por último, el europeo antiguo, es decir, la lengua sumeria habría llegado hasta aquí y el vasco pues sería la lengua más antigua de Europa. Eso es las conclusiones a las que han llegado. Espero que la voz me aguante. Y pasamos ya a las figuras más señeras de la historia del estudio del euskera. El primero que tenemos aquí es Esteban de Garibay. Esteban de Garibay fue cronista de Felipe II. Él se sentía muy español, pero él creía que los vascos eran la esencia de lo español, es decir, no había español más puro que un vasco. Y estaba firmemente convencido de que Túbal había llegado aquí y había dejado pues, su herencia, había venido con su prole, y gracias a él pues, había establecido aquí una gente que eran los primeros españoles y nos habían traído una lengua. El pobre de Garibay tuvo la mala suerte de creer, de estudiar un listado de reyes antiguos de Hispania que elaboró un tal Viterbo, una escuela italiana del siglo XV, que bueno, pues nos tomó el pelo, a él se lo tomó, se inventaron una lista de reyes, él se la creyó y por eso pues fue bastante desprestigiado. Sin embargo, pues tiene un seguidor que es Poza, que dice cosas un poco más exageradas que él y nadie se mete con él. Pero bueno, Poza creía que efectivamente que el vasco era una lengua perfecta, inspirada por Dios, lo tenía muy claro. Manuel Larramendi pues también va en la misma línea y fue el que influyó bastante en Guillermo de Humboldt, que fue una figura, pues es un alemán que estudiaba la historia del euskera, en este caso del vascuence, que todavía... Ay, Dios mío, qué bien me lo paso. Vale. ¿Este funciona? ¿Sí? Mejor, gracias, Javier. Bien, pues Guillermo de Humboldt es uno de tantos alemanes a los que se les ha dado por estudiar el euskera. Es que hay un montón de alemanes que se han preocupado por el euskera, del mismo modo que hay muchos estudiosos del vasco que han sentido una gran atracción por Alemania y bueno, por ciertas épocas de la historia de Alemania, como veremos ahora, ¿no? Guillermo de Humboldt era un defensor del vasco-iberismo. Él estaba convencido de que el vasco era una lengua bueno, pues que tenía un pozo del ibero y que eso, bueno, pues era una lengua interesantísima para estudiar. Escribió un montón de obras al respecto. Ahora tenemos la segunda hornada, ¿no? Aquí tenemos la resurrección María de Jesús de las Nieves de Azcue. Bueno, este sacerdote fue el filólogo más influyente en el estudio de la historia del euskera. Era, bueno, no sé si, eso me lo podría aclarar mejor Javier,
Se dice que era carlista, pero hay quien dice que era nacionalista, porque estuvo en la fundación de un sindicato nacionalista. Ya nos lo explicarás por la tarde, ¿eh? Bien, pero hizo una labor muy interesante. Él también se sentía español, pero lo que más le interesaba era que el español no castellanizara el vascuence, y por lo tanto, pues él se preocupaba de que hubiese neologismos hechos a partir de la lengua romance, es decir, a partir del español, para que el vascuence tuviera un vocabulario más amplio y la gente no tuviera que pasarse al español, ¿eh? También creó muchísimos nombres que se usan hoy en día, de barrios de Bilbao, muchísimos, y fue la primera persona que ocupó una cátedra de euskera en un instituto. Para eso compitió con Sabino Arana y con Unamuno, que no lo tenemos aquí, la ganó él, ¿eh? La cátedra la ganó él, además con muchísima diferencia. Sabino Arana llevó 0 puntos, ¿eh? Unamuno creo que llevó 3. Bueno, pues Resurrección María de Azcue fue muy importante a la hora de fundar la Academia de la Lengua Vasca. Realizó estudios de gramática interesantísimos. Es decir, fue un hombre que dedicó toda su vida al estudio del vasco. Después presidió la academia y realizó una labor pues, muy meritoria, ¿eh? Él tenía su forma de pensar, su ideología, y fue coherente hasta el final de su vida. Y después tenemos a Sabino Arana, que todos más o menos conocemos. Bueno, fue el fundador del Partido Nacionalista Vasco. Él era vizcaíno, más que vasco, era vizcaíno. Y lo que quería era que fuese la variante vizcaína la que dominara, por así decirlo, la que se adoptara como batúa. Cuando hubo esa discusión en los años 60 para ver cómo se elaboraba el batúa, él quería que estuviese basado en el vizcaíno. ¿Cuál era su idea? Pues su idea era que el vizcaíno fuese la variante dominante, y al ver que eso no lo conseguía, dijo, bueno, pues que las otras provincias elaboren su propia lengua, nosotros nos vamos a independizar, ellos que se independicen, y cuando sean todos independientes hacemos una federación vasca. ¿Qué más inventos? Bueno, pues la bandera, la icurriña, es cosa de él, que realmente era una bandera que representaba Vizcaya, la independencia de Vizcaya. Tuvo una revelación, pasó de ser carlista a ser nacionalista, y esa revelación la tuvo gracias a su hermano, ¿eh? Una conversación con su hermano, pues él cayó del caballo. Entonces se celebra el Día de la Verdieguna todos los años, celebrando esa caída del caballo, esa revelación que tuvo Sabino Arana. Bueno, hizo muchos más inventos, ¿eh? Por ejemplo, una ortografía diferente que no hubo manera de poner en marcha, porque llegó un momento que sus seguidores le dijeron, mira, no puede ser, porque se tildaban las consonantes, y claro, los editores decían que no había manera de editar aquellos libros, que eran carísimos, ¿no? Pero él ahí siguió maquinando. ¿Qué proponía él? Pues el vizcaíno. Urquijo, pues era un intelectual y al mismo tiempo era un mecenas, un señor que tenía muchísimo dinero, y pudo patrocinar una revista internacional de estudios vascos, que después se convirtió en una revista que formó parte de la Sociedad de Estudios Vascos. Y esa sociedad se fundó gracias al patrocinio de las diputaciones de Guipúzcoa, de Vizcaya y, fijaos, con los obispados de Pamplona y de Vitoria. De ahí, ese germen dio lugar a la Academia de la Lengua Vasca. Barandiarán hizo sobre todo estudios de folclore, pero lo he incluido en este grupo porque fue de los fundadores. Y aquí tenemos a Koldo Mitxelena, que fue muy influyente. Fue el filólogo que más influyó, y la variante que él eligió fue la que se consideró finalmente como la más interesante y la que se adoptó. Es una mezcla del guipuzcoano, que proponía Azcue, no del vizcaíno, del guipuzcoano, del alto navarro, con algo del labordano, ¿vale? O sea, fue un hombre que tuvo la visión de prever lo que iba a pasar, y lo que él propuso, que lo elaboró en un informe muy completo, fue lo que... Bueno, este señor pues también tiene una vida pues muy curiosa. Al principio era vasco-iberista, después se pasó al aquitano, pero se pasó al aquitano de una manera científica, es decir, él lo estudió y fue el que llegó a la conclusión de que el euskera tenía mucho de esa zona, ¿no? Bueno, y Kruzvik es mi debilidad. Este personaje es mi debilidad, porque es increíble. Bueno, le he puesto al lado un mapa para que veáis lo que era la zona del vasco para él, o sea, lo que sería su país vasco, ¿eh? Bueno, los franceses se enfadaron muchísimo porque les pegaba un mordisco enorme a su territorio. Bueno, este señor era de padre alemán y su madre, aunque era vasca, era de origen
veneciano, no olvidemos eso, ¿eh? Porque tiene un toque esotérico enorme este hombre, todo en la última etapa de su vida. ¿Qué proponía Crudby? Pues él estaba empeñado en que el abortano tenía que ser la variante imperante. Y como no le hicieron caso, pues él seguía escribiendo en el abortano. Claro, no lo leía nadie, porque ni sus seguidores al final siguieron fieles a semejante cosa, ¿no? Pero eso sí, era muy listo. En el abortano escribía pues, libros, obras menores. Su pensamiento lo escribió en castellano, ¿eh? Ya en español en su época. Y, por desgracia, pues, muchos de sus escritos fueron importantes para la formación de ETA, ¿eh? Incluso cuando se fue de España, él era el contacto entre los checos y ETA para que proporcionaran armas a la banda armada, ¿eh? A ver, ahora, bueno, no fue tan importante, sí lo fue en su momento. Claro que lo fue, ¿eh? Todos conocemos su libro Baskonia, ¿eh? A mí me hace gracia porque Baskonia, hay quien dice que es la Biblia del nacionalismo, y a mí me recuerda un poco al Sempre en Galiza de Castelao. Pero Sempre en Galiza sigue siendo la Biblia y aquí reniegan ya de él, curioso, ¿eh? Eso es una cosa curiosa, nosotros estamos más primitivos. Bueno, pues Federico Krutwig, desde donde estaba, hizo lo que pudo, ¿eh? Por difundir el euskera, y lo que él quería era que se le diera un nuevo toque al nacionalismo. Él renegaba del nacionalismo de Sabino Arana, le parecía una paletada, creía que además había que meter ya temas de izquierda ahí, que no podía ser, tradujo a Mao Zedong, bueno, fue un hombre que fue quizás la cabeza pensante del nacionalismo de izquierdas, ¿eh? Una figura muy curiosa. Y después, bueno, hubo una etapa de su vida en la que, pues eso, creía que, pues que, bueno, daos cuenta que hay una similitud fonética y semántica entre unos términos muy curiosos, porque el Arca de Noé se posó en Turquía, en el monte Ararat. Bueno, donde hay un río que se llama Araxes, pero es que aquí hay también un río que se llama exactamente igual y está en la ladera del monte Aralar. Claro, esto ya, al que tiene un poco de fantasía, lo pone en órbita, ¿eh? Él creía, por ejemplo, que los caledonios y los pictos eran realmente una tribu vasca, que habían llegado hasta allí, que los vascos habían fundado la masonería, creó una entidad teosófica aquí, y bueno, se reunían ahí, hacían una serie de ritos y tal, y él estaba empeñado en que donde está Mondragón estaba el Santo Grial, ¿eh? Ya para rematar la jugada. Bueno, la verdad es que hay muchos filólogos así un poco, ¿vale? Porque Saussure, por ejemplo, mucha gente cree que es un señor muy sensato, que hacía estudios filológicos, y Saussure tiene libros en los que estudia cómo están encriptados nombres en poemas normales y corrientes. Por ejemplo, hay uno sobre Afrodita y tú lo lees y dices, oye, pues tiene razón, o sea que sí, a los filólogos nos da por cosas muy raras. A ver, vamos con el tercer grupo. Bueno, aquí tenemos ya... Este señor es el creador de la raza vasca, ¿eh? Ya con eso ya no les digo nada más, pues ya con eso ya ha cumplido, ¿eh? Unamuno, pues aunque él, pues ya veis, quiso optar a la primera cátedra de vasco, pero sin embargo era, bueno, pues más pesimista. Él creía que el vasco no era una lengua adaptada para la abstracción y que por lo tanto había que dejarlo morir y castellanizarse todo el mundo si querían avanzar, ¿no? Fue criticadísimo, claro. Menéndez Pidal seguía siendo vasco iberista. Aparte del hombre, seguía y seguía y seguía. Llegó un momento en que le publicaron en Espasa Calpe, Argentina, le publicaron una historia sobre el euskera, pero claro, coincidió con un estudio de un filólogo que había averiguado en el año 1920 que el vasco y el íbero no podían ser parientes porque no se podía descifrar el íbero a partir del vasco. Entonces, sus teorías cayeron en desuso, pero es lo que os decía antes, quedó un pozo ahí, es decir, de alguna manera no se desprenden de esa idea. Antonio Tobar era completamente contrario al vasco-iberismo, era vallisoletano, pero muy estudioso del euskera, fue rector de la Universidad de Salamanca. En Salamanca hubo durante siglos estudiosos del vasco. Ahí hay un... ¿No sabías tú eso? Sí, lo sabías, pues sí. Y este señor fue... Exactamente, de su época. La cátedra Manuel Larramendi la instauró él. Y le dio una cátedra a Michelena, que lo teníamos en el grupo anterior. Entonces se creó ahí un grupo muy interesante. Y después tuvo, bueno, la suerte o la desgracia de que un tal Echevarría, que había fundado una editorial que se llama Minotauro, pues el pobre pues, tuvo una quiebra económica grande y se la dio a él. Entonces
él publicó obras de todos, de Menéndez Pidal, incluso de los vasco-iberistas. Era una persona muy generosa intelectualmente y le dio mucho auge a eso, ¿no? Y por último tenemos a Julio Caro Baroja, que escribió una biografía de Garibay muy interesante, y él lo disculpaba, decía, bueno, vale, se equivocó, pero gracias a él se estudió mucho todo lo que tiene que ver con la historia del vasco, y por lo tanto, y él decía, y en el fondo, para que os deis cuenta, y en el fondo hay algo en el vascuence de mítico, de diferente. Somos diferentes, y nuestra lengua tiene algo primitivo, es decir, ellos consideran que las lenguas matrices, como el euskera, tienen en sí mismas una esencia que no tienen las demás. Yo no sé si habéis oído hablar de la teoría de Sapir-Whorf, que es una teoría, bueno, bastante conocida entre los filólogos, que defiende que tu mente cambia cuando cambias de idioma. ¿Ah? Esa teoría tiene dos ramas, una más relativista y otra más, digamos, más suave. Yo defiendo la suave, porque yo sí que lo experimento. Cuando hablas varios idiomas sí que te das cuenta de que hay un cambio, incluso de tu humor, cuando cambias de idioma. Pero es que estos iban más allá. Estos estaban ya en el cratilismo. Garibay, por ejemplo, el diálogo de Platón con Cratilo. Entonces, ellos lo que creen es que en el nombre mismo está su esencia. Hay unos versos de Borges que lo explican muy bien, eso lo recuerdo. Dice, como decía el griego en el Cratilo, si el nombre es el arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y en el nombre del Nilo, el Nilo entero. ¿Lo entendéis? Es decir, ellos creían que la esencia estaba en la propia palabra. Y digo ellos, bueno, señalo así en general, pero no todos querían lo mismo, pero al final les quedaba ahí una cosilla. Bueno, y estos ya son los de ahora. Tenemos a Irigoyen. Irigoyen fue muy criticado, sobre todo por Michelena, porque él estudió, él creía, ha fallecido, creía que sí había una base románica en el vasco, incluso en su voz pasiva, y por eso, bueno, pues Michelena lo puso a caer de un burro. Gorrochategui es un discípulo de Michelena, y Michelena se lo trajo de Salamanca al País Vasco, a la universidad. Él estudia, es un gran estudioso del indoeuropeo y del aquitano, lo estudia en profundidad, y bueno, pues es la teoría que impera ahora mismo, ¿no? Lacarra lo mismo. Abaitua está un poco en la línea de lo que comentaba antes nuestro amigo Peralta. Él cree que el vasco hasta el siglo VII no existía. O sea, que el vasco llegó porque los que defendían las fronteras en Aquitania pues se vinieron para aquí, porque la gente se va moviendo y lo trajeron. Y por último tenemos a Gil Vera, que veis que es una persona que está viva y coleando y que está trabajando en la universidad. Bueno, pues él ha escrito un libro sobre el poema épico de Gilgamesh, Gilgamesh Istubar. Él estudió mucho eso y él cree que el sumerio llegó a Europa y se dividió en varias ramas, una de ellas el euskera. Y es un estudioso actual. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora a ver unos datos. A ver, es curioso porque todos los que hacen encuestas procuran que arrimen el asco a su sardina. Y no saben qué hacer, porque claro, en el tema este de las lenguas regionales, si dicen que se muere, malo, porque la gente va, pues si se muere, ¿para qué? Pero claro, por otro lado, si dicen que va bien, bueno, pues entonces ya no gastamos tanto dinero con vosotros. Entonces están ahí en ese equilibrio, ¿no? Bueno, esto lo he puesto para que veáis que esto es absurdo. O sea, que si los que hablan por la mañana, a mediodía, los que saludan, los que dicen adiós en euskera, bueno, poco serio. Otro quesito poco serio anda por aquí, pero bueno, siempre puedes sacar alguna conclusión. Por ejemplo, si ven las provincias, siempre en castellano, francés u otra lengua. Bueno, ya sabemos que el francés u otra lengua es poquito. Esto sobre todo, y esta es la realidad. Ahí está la realidad. Por más que se empeñen en decir que, bueno, que la gente ya es bilingüe, ahí está. Primera lengua. ¿Está? Pues esa es la primera lengua. Es decir, la lengua que aprendes en tu casa. Tu lengua materna, que ahora ya no se le quiere llamar materna, pero lo es. Por comunidades, ahí se ve. País Vasco Norte, me hace mucha gracia, no sé qué le ponen. Bueno, es lo que hay.
Actitud respecto a la promoción del uso del euskera. Fijaos, todas las políticas de promoción lingüística tan caras, pues calan, es decir, van calando, ¿lo veis? Si se fija uno en cómo fue evolucionando esta aceptación, ha ido creciendo, es decir, les funciona. Todo el dinero que se gastan, claro que les funciona. Si tuviera hijos en edad escolar, ¿en qué lengua le gustaría que estudiaran? Bueno, pues ahí se ve y después lo veremos cuando analicemos cómo está la cosa ahora, ¿no? Fijaos, recogí esto porque me pareció interesante los datos que había de hablantes en el siglo XIX. Bueno, pues ahora el español, lógicamente, pues es la lengua muy mayoritaria. Espero que los que estáis atrás veáis. Sí, bueno. Aumento de los vascohablantes. Esta es la última encuesta que tenemos del gobierno vasco, que es la de 2021, que es la que he analizado yo. Y bueno, ellos dicen que ha aumentado mucho en casa, sobre todo, fijaos qué curioso, trabajadores de servicios sanitarios, del 8% al 23%. Bueno, pues será que les obliga, no sé. El porcentaje de vascohablantes aumenta sobre todo en la Comunidad Vasca, crece 3 veces menos en Navarra y baja en el País Vasco francés. Entonces añade, pero entre los jóvenes sube. Pues tiene que poner algo positivo, ¿no? Este dato a mí me interesa mucho. Fijaos, quienes más usan el euskera son los jóvenes, los muy jovencitos, hasta 20 y tantos, y los que menos los mayores. Pero sin embargo, un cuarto de hora, ¿no? Me dices, vale. Pero sin embargo, es curioso porque hay un porcentaje aquí que no sufrieron la imposición del euskera y son los que menos lo utilizan. O sea que se va viendo ahí un poco cómo se mueve la sociedad en función de las campañas que se hacen. La transmisión euskera es mayor cuando la persona vascohablante es la madre. Es un dato que me llamó la atención, por eso lo he puesto. Parejas, uno habla español, el otro habla euskera. ¿Cómo funciona? Si es la madre la vascohablante, se transmite más. Bueno, he elaborado una cronología, la voy a pasar rápido porque si nos detenemos nos dan la Navidad. Lo que hice fue ir tomando los momentos clave de la evolución del euskera, en cierto modo para que se vea pues cómo en ningún momento de la historia, desde que esto se empezó a promocionar, se les ha prohibido. Solamente ha habido un espacio-tiempo al principio del franquismo, pero eso cambió. Es más, Azcue era una figura muy respetada durante el franquismo. Las icastolas son de esa época. Aquí también me llamó la atención que el rey Alfonso XIII fue socio honorario de la Sociedad de Estudios Vascos. Bueno, la aprobación del estatuto. En este periodo no llegó a ser tan largo, pero ahí hubo unos años en que estuvo prohibido, pero enseguida se retomó. Es curioso, fijaos, porque una de las cosas que se inventó Sabino Arana fueron nombres propios, nombres de personas. Se decía que no podía ser que se llamara todos Pepe y María. Entonces se inventó una serie de nombres. Y cuando se murió, la academia los puso en funcionamiento, por así decirlo. Bueno, pues en el año 37 ya era un 24%, y eso que la Iglesia tardó en querer bautizar a los niños con sus nombres. O sea que algo hay en la sociedad vasca que le pone esto, o sea, les gusta. Se crea EGA, la primera revista que publica en euskera en el franquismo, el Día Internacional de Euskera en el 49, en Galicia fue en el año 63, se fundan editoriales, se crea la Cátedra de Vascuencia en Salamanca, la que os comentaba antes. Comienzan reuniones para la ortografía, se funda la primera icastola, se abrirán 135 de 596 alumnos, pues en el 75 había ya casi 30.000. La primera feria del libro y disco vasco, esto fue en Durango, la Federación de Icastolas, el Estatuto de Autonomía, y a partir de aquí ya empieza la legislación. Legislación que, como os decía, era bastante buena. Y pues hay un aspecto que para nosotros es un poco complicado, que es el del uso del español y el euskera en la administración. Nosotros defendemos el derecho de las personas a utilizar su idioma, si es oficial, ante las administraciones públicas, pero hacemos una salvedad con la sanidad. Ese ámbito no se puede tocar, porque si no, te cargas la sanidad, así. Se está viendo que ahora no quieren venir los médicos aquí si se les exige euskera y no tiene más remedio que ir cambiando la normativa. Ahora lo que están intentando hacer es que el requisito lingüístico sea obligatorio en todos los ámbitos
de la administración. El problema es que además lo están imponiendo a un nivel altísimo. Nosotros hemos llevado casos de personas que estaban trabajando en un ayuntamiento como arquitectos, por ejemplo, y les pedían pues un nivel casi de filólogo. Claro, eso es inviable. Y entonces, pues aquí ahora están intentando cambiar la ley de educación. Bueno, vamos a hacer como que no la cambiamos para que sigan los modelos, para que no sea inconstitucional, pero vamos a dejar que en los colegios hagan lo que les da la gana. Y ahora estamos empezando a ver las consecuencias, ¿no? Casos ganados, pues hay un señor que es una maravilla, que es un abogado estupendo, que ha ganado casos en todos esos ámbitos. Pues vigilantes de obras públicas en Bilbao, pues residencias forales, yo qué sé, pues policías locales de San Sebastián. Todos esos casos se van ganando. Y este es nuestro héroe, que vive en Irún, Francisco Ignacio López Viera. Bueno, él lo gana todo. Y aparte me lo manda en cuanto lo gana. Me manda la sentencia. Es un chute de energía por las mañanas. Es una persona estupenda y claro, lo han intentado fastidiar. Nosotros hemos presentado pues ante Fiscalía, creo que fue, pues para defenderlo porque lo estaban amenazando. Y ellos ahora pues se revuelven. Entonces, bueno, pues el de Bildu le dice al otro, aquí estamos a lo que haga falta, vamos a elaborar una normativa nueva. Bueno, pues veremos qué pasa porque si es inconstitucional, pues se recurrirá, obviamente. Esta es la triste realidad para ellos, claro. A ver, que no pasa nada, que está muy bien, que cada uno tiene su lengua, pero esta es la verdad, por más que quieran adornarla. Bueno, nosotros hemos recogido montones de... Si queréis visitar nuestra web, veréis que hay muchísimas publicaciones en las que recogemos pues, todo lo que se está gastando, todas las ideicas que tienen con la inmigración, cómo pretenden imponerlo en todos los ámbitos. Y nosotros pues hemos hecho lo que hemos podido. Y aquí, bueno, esta foto de verdad. A mí me veis ahí colorada como un pimiento. Estaba realmente así, O sea, no es que estuviera... Me invitaron a defender, el PP y Vox, a defender, bueno, a hablar ante la Comisión de Educación sobre la nueva legislación que se iba a aprobar, ¿no? Yo intervine desde casa, estoy allá arriba. Este es el de Ribatasuna, que no se iba, Estaba atento ahí a todo. Bueno, fueron bastante amables conmigo. El problema es que yo estaba en casa y no tenía micro. Entonces le pregunté a un experto cómo tenía que hacer para que el sonido fuera impecable. Y me dijo, pues tienes que rodearte de mantas. Bueno, os iba a traer la foto, pero no os la traje porque me daba un poco de no sé qué. Alrededor de lo que veis, todo eran las mantas de mi casa, los edredones. Hice como una cápsula y me metí allí. Claro, estaba muerta de calor. No sé ni cómo pude hablar. 30 y tantos grados. Bueno, esto es para que veáis que trabajar esto no es fácil. Bueno, pues esto es nuestra valoración sobre la nueva ley. Pues nosotros cada vez que podemos meter cuchara, pues ahí estamos. No solo en la Comunidad Vasca, sino también en Navarra. En Navarra también estamos intentando, cuando pasa algo, pues estar ahí. Esto lo hicimos en la calle, también aquí en Vitoria, cuando estaban elaborando la nueva ley, por lo menos para que notaran cierta presión y que pensaran que si se puede ir a los tribunales, íbamos a ir. Aquí, por cierto, se acercó una mamá navarra a la que había ayudado. Qué maja es. Qué gente más riquiña hay. Ahora se fue a vivir a León, harta ya. Y el otro día le dije una frase muy americana, le dije, te quiero en mi equipo. Y me dijo que sí, o sea, que a partir de ahora va a trabajar también con nosotros. Bueno, esto es un estudio que hicimos, que publicamos, sobre todo fue labor de Luisa, que es nuestra coordinadora, y aquí demostramos cómo estaban haciendo trampa con los modelos. Es decir, había 3 modelos, pero los padres llegaban al colegio, pedían el modelo A. Modelo A, ¿tú estás segura? Va a estar con los gitanos, literal, Va a estar con los... tú piensa, te damos unos días para pensarlo. Y así consiguieron que mucha gente dejara de elegirlo y lo fueron eliminando. Lo podéis consultar también en nuestra web. Bueno, los datos están ahí. O sea, resumen. El que estudia lengua materna tiene mejores resultados. Es que es algo que no hace falta ni explicar. Por más que se empeñen en decir que los niños son esponjas y todas estas cosas. Pues el programa EUSLE. Eso está pensado para los niños que acaban de llegar. Tratan a los niños españoles como extranjeros. Entonces los meten en una burbuja en la que no estudian nada más que euskera durante 2 años, ¿no, Luisa? 3 años. Todo el día estudiando euskera, nada más. Lo denunciamos porque lo han implantado con fondos de la Unión Europea y nos han dicho que muy bien. No hay datos. No hay datos de que vaya mal, por lo tanto... ¿Cuántos niños están? Claro.
Es todo secreto. Secreto. Como es todo aquí, secreto. No hay datos públicos. Exactamente. Nada. Bueno, pues nosotros, pues claro, lo trabajamos todo lo que hemos podido, ¿vale? Qué despacito pasa esto. El plan Aroa, pues también para que los que lleguen de otro lugar, pues euskaldunizarlos. Es curioso, ¿eh? Porque tanto Sabino Arana como Krutwig despreciaban a los españoles, los inmigrantes, esa escoria que llegaba. Bueno, Krutwig era un racista de tomo y lomo, en fin, decía que a las personas con problemas mentales había que desecharlos y no ayudarles, y terrible, qué personajes. Bien, bueno, estos son pequeñas cosas que vamos logrando en casos concretos, gente que se dirige a nosotros, pues en un colegio concreto, pues vamos ayudándoles. Solo 3 coles ya tienen el modelo A en Álava. Y bueno, pues con tendencias. Fijaos estas fotos, lo pequeñitas que son. Esto me lo había mandado una mamá, porque se había encontrado que en su pueblo todos los portales tenían unos carteles enormes promocionando el modelo D. Cuando quise coger la foto ya no estaba. ¿Por qué? Pues por miedo. Te mandan algo y lo borran enseguida. O sea, es muy revelador. Después ya no las tenía, las había hecho desaparecer del mundo. Y claro, solo me quedó esa especie de residuo ahí en el teléfono. Bueno, esto es un estudio que hizo, bueno, este es buenísimo. Este nos lo publicó, no sé si favoreció el debate, porque, nada, reyes católicos en el libro de historia, ¿para qué? Felipe II, ¿para qué? Pero sí, los pescadores vascos, no sé dónde, llevaron el euskera, pues yo qué sé, a Groenlandia, cosas así, la agricultura vasca. Bueno, vale, esto vale la pena que lo veáis, ¿eh? Lo tenemos en la web, es bárbaro. Es un retrato de la estupidez en la que se ha convertido esta historia. Sí, bueno, además lo tenemos analizado por páginas, comparándolo, lo comparamos con el mismo libro en otras comunidades, para que la gente viera que esta versión venía en Toledo y que estudiaba al mismo tiempo un libro, pues que si las mazorcas de maíz no sé qué, y los otros estaban con los reyes católicos, claro. Bueno, pues a todos. Si hay un examen de selectividad que nos envían, nosotros lo mandamos pues a alguna gente, pues nos dice, pues mira, como estoy hasta el moño ya de que sea todo así en el cole de mi hijo. Pero bueno, por desgracia, bueno, esto es Euskaraldi, esto es lo de la orejita dichosa. Te pones la chapita, si entiendes, una orejita. Si hablas, una boquita. Si hablas y entiendes, orejita y boquita. La chapita, bueno, la verdad, o sea, en el cole, fuera del cole, hacen vídeos, siempre hay un senegalés que le encanta el euskera. Son todas partes, en Galicia igual. Bueno, Euskaraldi es como una Eroski, y yo que voy a comprar allí, que lo tengo al lado de casa, me siento fatal. Sí, porque, a ver, estas cosas hay que decírselo. Que conste que yo le riño, porque ahí con el gallego se digo, vamos a ver, ya está bien. Hay que decirlo, o sea, tenemos que acostumbrarnos a ser activistas 24 horas. Bien, pues otras alegaciones que presentamos. Bueno, os resumo porque, pues eso es nuestra actividad. Uy, no pasa ahora. Bueno, nuestras llamadas de teléfono para averiguar algo. Es que hay una cosa curiosa. Yo ya he aprendido cómo te contestan el teléfono en Cataluña, en Baleares. Cambian, digui, trugui, hay palabras que ves igual y las cambian. Pero aquí te dan una clase de euskera. Tú llamas a un organismo vasco y estás una hora ahí esperando medio dormida. Te sueltan una parrafada para que aprendas. No aprendes nada porque no lo puedes comparar con nada. Entonces es una sucesión de palabras para ti ininteligibles, ¿no? Y son muy de ocultar. O sea, les fastidia mucho que se sepa. Así como los catalanes presumen de lo que hacen, aquí no. Aquí quieren pasar de puntillas. Bueno, pues estamos viendo que en las administraciones ya empieza a haber lugares donde el bilingüismo, que funcionaba muy bien aquí en cuanto a cartelería y demás, está empezando a desaparecer. Eso nos preocupa mucho, sobre todo en localidades pequeñas. Bien. Sí, esto lo llevamos a lo lenchero, porque, bueno, pues, ¿quieres escribir a los Reyes Magos? O a lo lenchero, en este caso, ¿qué cosas digo? Pues en lo lenchero, si le escribes en vasco, te va a entender. Si es en castellano, no te traerá nada. Dije, bueno, ya lo que nos faltaba. Bueno, y esto ya fue en la Universidad de Mondragón, que nos lo habían mandado unos chicos. A ver, estas cosas a veces nos dicen que nosotros no debíamos meternos en este campo, ¿no? Pero la gente nos lo manda y de verdad que en el fondo viene a ser lo mismo, porque todo este adoctrinamiento tiene como extensión también la lengua. Entonces nosotros nos manda esto y no podemos dejar de intervenir.
¿qué vamos a hacer? Pues bueno, la lata que me dieron con esa. El director me decía, no está colgada. Decía, que le digo que está colgada. Le voy a mandar una foto que está alguien fuera en este momento. Qué tomadura de pelo, hombre. ¿Cuántos berrinches se lleva uno? Y aparte lo publicamos para que la gente lo vea. Bueno, y por último ya, pues nuestras familias. A ver, os puede parecer que hacemos poco, pero nosotros hacemos una labor asistencial grande. Porque hay mucha gente que nos escribe o que nos llama. Y cuando eso sucede, aquí hay que trabajar mucho, ¿eh? Tenemos un periodista del Mundo que es estupendo y que intenta ayudarnos porque él conoce personajes de la vida política. Entonces dice, oye, pues a ver si conseguimos arreglarlo. Y es tan honesto que prefiere arreglar los casos como nosotros a salir en prensa, que tanto para él como para nosotros sería más rentable. Pero también te llevas muchos disgustos, porque a veces, pues como el caso este, ¿no? Pues a ver, al final los padres pues los convencieron. Tuvimos una situación muy desagradable, no dejaban a Luisa subir con ellos al despacho de la persona de la administración que iba a hablar con él, porque la querían camelar, y Luisa, que es como yo, apuradamente, entonces no la dejaban subir. Yo hablando me acuerdo que estaba en La Coruña, ya no sabía ni para qué estaba, hablando con Francisco Llera, con el abogado, con López Llera, hablando con él por teléfono, y él, dile qué tal, dile que va la policía. Bueno, al final, pues... Fue el día de la celebración del día sí, Atleti. del Atleti. Todos los funcionarios así. Con la camiseta, sí, sí. Es decir, trabajando, bueno, aquello parecía una verbena. Sí. Una verbena. Todos los funcionarios. Ellos con la camiseta puesta. De globos de colores rojos. Sí. La delegación, sí, el gobierno vasco. Era patético. Pero bueno, pero este no fue el único caso que Luisa llevó y que salió mal, ¿eh? Bueno, tuvimos una mamá que había venido de fuera, ¿te acuerdas? Aquella lo medio arregló, le conseguimos un cole. Después hubo una chica que me daba muchísima pena, que era inglesa, y me lloraba, porque su niño, claro, un niñito inglés que había aprendido un poco de español con mucho esfuerzo, llegaba al cole y no entendía nada. Y no tenían con él ni el más mínimo detalle. Entonces se comía las uñas, las pieles, y llegó un momento que se puso malito. Y ella había encontrado un novio aquí, estaba muy contenta, pues lo dejó y se fue a vivir a Málaga, no pudo más. Terrible, ¿eh? Bueno, como ya estoy llegando al final y normalmente esto acaba con un aplauso, yo lo quiero compartir con Luisa. No, os voy a contar Luisa, porque Luisa la veis aquí, pequeñita como yo, pero esto es una máquina. ¿Eh? Cuando yo la llamo y le digo, Luisa, tenemos un caso, o me llama ella, lo vive como si fuera de su familia. Hasta que lo arregla o llega al punto final, no para. Llama, va a las instituciones, pelea. Cuando tuvo que acompañar a esta familia, pues se cogió el coche, ¿a qué hora? Pues muy pronto, porque nos dieron muy pronto. Habíamos mandado una documentación de que iba a acompañarla como asesora y no me dejaron subir. Incluso se pusieron, llamaron a la Archaina. Yo, sí, no te preocupes, llama a la Archaina. Fueron a la Archaina y, claro, los de seguridad diciendo, es que está querido entrar a la fuerza, no sé qué. Yo tenía el papel y ella dijo, disculpa, que esto no es lo que nos habéis avisado. Ella tendría que haber subido. Es decir, los que habéis saltado la ley sois vosotros. Pero ya estaba hecho. Y cuando bajó la mamá ya no quería ni hablar. Ya no quería ni hablar. Es decir, ya... ¿Qué le habrán dicho, Luisa? Pues le habrán dicho, son políticos, esto es un tema político, no te mezcles. Le han dado plaza después este año. Claro. Porque yo también puse la denuncia de que no me habían dejado subir. Entonces, claro, si no me dan subir, el que se ha saltado la ley es el delegado de educación. Entonces, como puse la denuncia, ya vamos a arreglarlo. A ver, yo sigo, es muy duro. Es decir, es muy duro. A ver, el programa EUSLE me parece nazi, vamos a llamarlo así. Es decir, es un niño, y además es que te lo tienen por escrito. Es decir, puedes entrar en la página web y lo lees. Y es muy triste porque cualquiera que venga al sistema educativo vasco, cualquiera es uno de Málaga, ¿vale? Uno de Málaga viene al sistema educativo. Entonces, si vienes en quinto, sexto, primero y segundo de la ESO, te separan del grupo, solo vas al grupo a plástica y a gimnasia, el resto solo das euskera. Entonces, solo das euskera en 3 años para llegar al nivel y luego
en segundo de la ESO o en primero de la ESO, depende del curso que hayas llegado, ya te incorporan a la clase. Pero claro, con unas modificaciones curriculares tremendas porque no has dado nada. Es decir, has estado 3 años en un limbo. No les importa nada. No les importa. Yo puse una denuncia ante la Fiscalía, ¿vale? Preguntando qué centros los estaban dando, que no es público, cuántos niños y de qué nacionalidades están afectados, que no hay información, a la Fiscalía. Me contestaron un texto en el que no contestan sobre este programa, me pone el nombre de otra persona, el nombre y las iniciales de otra persona que no conozco, diciendo que ya está resuelto, no tiene texto, luego me dice que no hay ningún problema con el euskera, que todo el mundo aquí es bilingüe. Eso me lo dejaron por teléfono, ¿te acuerdas? Sí, ya, la conversación más alucinante que he tenido en mi vida con un ayudante fiscal. Es una fotocopia, no llega ni al folio, es decir, los trozos, con 39 faltas de ortografía, una teniente fiscal, diciéndome que no hay ningún problema, que todo el mundo sabe castellano. A mí me trató como si fuera un bicho raro. Pero fue humillante. Te tratan, te desprecian. A ver, y yo ya me harté. Y ya le dije, quiero una reunión con esa señora. Quiero una reunión con esa señora y taca. Al final, con el fiscal jefe, le llevé todo, alucinando. Esto hay que abrirlo, pero en serio es esta contestación, porque llevé el original y una fotocopia en rojo, todas las faltas. Ir cerrando. ¿Sabes? Todas las faltas de ortografía. No puede ser. Y digo, mira, se lo he mandado a un amigo de la Universidad de Salamanca, de la Facultad de Derecho. Se lo ha puesto como extra de clase. ¿Cómo tal? ¿Y no está hecho el nombre? Digo, no. ¿Eso es lo que me ha mandado la señora responsable? Exactamente. Sobre todo cómo nos trató. ¿Sabes? La señora responsable. Me dijo que lo iba a abrir. Al mes le llamé. Digo, ¿la habéis abierto? Porque a mí no me llega nada. No, lo hemos archivado. Este es el nivel. Sí, todo acaba archivado, todo acaba tapado. Todo acaba archivado. Bueno, la última familia que hemos atendido, que pensábamos que lo iban a llevar vamos, que o lo llevamos a prensa o lo íbamos a arreglar. Incluso cometimos una pequeña, bueno, no lo vamos a contar, una cosa que hicimos. Okay. Lo del muñeco. Bueno, pues al final la cosa acabó en que el papá, que estaba muy concienciado, ya no nos coge el teléfono. Ya hablaré con esta semana. A ver, que nosotros lo respetamos y lo entendemos, pero es el reflejo de lo que pasa aquí. Por eso os decía que yo estoy muy intrigada y no sé esto dónde va a parar. Es decir, la gente realmente va a estar dispuesta a asumir la eliminación de una lengua como el español de la enseñanza. O sea, ¿realmente están dispuestos a asumirlo? Sí, la gente no se mueve, te lo digo así. Solo se mueve por el equipo de fútbol infantil de los niños. Así de claro. Bueno, vamos a dejarlo. Solo se mueve. Lo que pasa es que la gente se va yendo. Sí, se va marchando. La gente se está yendo y mucha gente ahora se va a estudiar carreras fuera del País Vasco. Claro. Bueno, la universidad. La mayoría no vuelve. La universidad, ¿sabes que ahora hay una nueva normativa que me la mandaron esta semana? Sí, claro. Estoy hablando con una persona de un sindicato que es amigo y va a investigar el tema porque, bueno, pues es que la universidad hasta ahora se mantenía un poquito al margen, pero esto va fatal. O sea, ya obligación, hasta los pictogramas que puedan exponer en una comunicación, preferentemente en vasco. O sea, bueno. Bueno, creo que tenemos que dejarlo ya, ¿no? Nos hemos pasado de tiempo. No te vayas, no te vas, que te quedas aquí. Bien, gracias.